Y lo que voy a hacer a continuación yo es presentaros en primicia lo que va a incorporarse, lo que se ha incorporado ya, pero lo que vamos a tener a disponibilidad en los próximos meses, que es la fabricación aditiva, la impresión 3D en metal en un entorno de oficina, ¿vale? Entonces, la disponibilidad de esta tecnología pues viene porque en el año 2015 un grupo de personas muy relevantes a nivel tecnológico de la zona de Boston, algunos de ellos profesores del MIT, del Massachusetts Institute, decidieron crear una compañía para poder conseguir por primera vez que el mundo de la fabricación aditiva, la impresión 3D metálica, sea accesible y pueda llegar a todas las empresas del mundo, ¿vale? No es nuevo que se pueden fabricar pues, piezas metálicas por aditivo, pero todo el mundo sabemos que son unos costos prohibitivos, es muy complejo, etcétera, ¿vale? No es una compañía cualquiera. Pensar que están poniendo las primeras impresoras en algunas empresas en Estados Unidos ahora, pero ya tienen 212 millones de dólares de inversores, entre los cuales están Google, BMW, General Electric y también Stratasys. Esa es una de las razones por las que estamos vinculados con ellos, ¿vale? La idea es que esta gente, cuando hizo el análisis, entendía que al día de hoy, en el año 2017 ya, el entorno de lo que es la fabricación aditiva metálica está como en los años 70 los computadores. Estamos hablando de productos complejos, con necesidades muy específicas, con personal muy cualificado, etcétera. Y hoy día, si tenemos acceso a una máquina de fabricación aditiva de metal, nos vamos a encontrar con entornos muy similares. Gente dedicada, entornos complejos, peligrosos, con una dedicación muy exclusiva, dificultad en acceso también de materiales, los costos, etcétera, ¿vale? Esta es la razón por la que a estas personas les ha movido el hecho de dar este paso. Se estima que las 10 principales compañías del mundo, su fabricación de piezas metálicas alcanza del orden del $1 trillón todos los años, ¿vale? Y la fabricación aditiva metálica solo está arañando esta parte. No se ha conseguido industrializar por aditivo la fabricación de piezas metálicas. Eso es algo que está todavía muy lejos. Se hacen cosas, pero no ni de lejos algo en un contexto de producción. Este es el Studio System. Este es el concepto. Esto que estáis viendo es una impresora 3D de metal que está ya funcionando. Se presentó en el TCT en Birmingham hace muy pocos días. Y como veis, entorno de oficina muy similar a lo que durante años os hemos estado enseñando en el contexto de lo que son las impresoras 3D de plástico. Esta es la relación. Por una décima parte del costo de adquisición de lo que serían las máquinas de fabricación de metal, tendríamos la posibilidad de ya trabajar en un contexto de impresión 3D metálico. Estamos hablando siempre de entornos saludables, donde el acceso al propio material no tiene una implicación, no hay que utilizar ningún tipo de elemento adicional, ni guantes, ni respiradores, todo en un contexto puramente de oficina, exactamente igual que el que tendríamos ahora con el mundo del plástico. Esta es un poquito la escala en cuanto a lo que sería disponer hoy día de una instalación de fabricación aditiva metálica. Estamos hablando de que entre máquina, instalación y componentes podemos rondar el 1.000.000 y bastante más euros a poco más de 150.000 euros todo el conjunto, ¿vale? Tipos de piezas que se fabrican se pueden fabricar con esta tecnología, pues piezas metálicas, pero que el concepto de base pues parten del concepto del MIM, ¿vale? Del Metal Injection Molding, que no es ni más ni menos que una tecnología que existe desde hace muchísimos años, que al igual que en el plástico utilizamos el plástico y los moldes para hacer la forma de las piezas, pues se utiliza el polvo de metal de una manera particular para en un molde inyectar y obtener las piezas. Eso es algo que se hace muchísimo, de muchísimas piezas desde hace más de 30 años, ¿vale? Esto es MIM al día de hoy. ¿Cómo funciona? El MIM simplemente lo que hace es pues, parte de un metal, lo combina con un binder, que es un aglomerante, un portador. Con eso hacen el feedstock, que sería la materia prima que se inyectaría en un molde. El molde le da forma. Esa forma que hemos obtenido del molde se llama green part. Ese green part se limpia porque ese aglomerante que lleva hay que eliminarlo para conseguir la mayor pureza de la pieza.
hay distintos procesos de limpieza de binding y posteriormente la pieza esa, cuando se ha limpiado, se sinteriza. Y en la sinterización es cuando ya se compacta, se homogeniza y se consigue la solidez y la densidad de la pieza final. ¿Qué es lo que hace Studio System? El feedstock, la materia prima ya nos viene en una especie de rods, en barritas, ¿vale? Donde ya viene el metal con el aglomerante y es manejable como si fuera pues, un lápiz. No es tan fino como el filamento de plástico porque es un poquito frágil, entonces se rompería. Por eso lo han hecho, pues creo que tiene un diámetro de 8 milímetros, una cosa así. Esa materia prima, al igual que en el plástico, se deposita capa a capa, luego lo veréis, y lo que hace es crear la pieza. Esa zona blanca que se ve ahí es el interface, es un material cerámico que utiliza para colocar entre la pieza y el soporte, porque al igual que en el FDM hay que crear soporte allí donde existen los voladizos. Una vez que la pieza está en estado green part, se ha construido, se extrae, se introduce en el debinder, un proceso químico, limpia una parte del aglomerante, crea unos poros, que esos poros luego en el horno se utiliza para sintetizar, ¿vale? Y todo ese proceso está controlado por un software en la nube desarrollado por ellos mismos que controla todas las fases, ¿vale? Estos serían lo que os he comentado, ¿vale? Así es, tan simple como lo que habéis visto. Realmente han conseguido hacer que sea accesible a todos los niveles. Como habéis visto, la persona que estaba ahí no estaba utilizando en ningún momento ningún equipamiento especial. Simplemente estaba en la oficina, ha lanzado el diseño, le ha dado un botón de imprimir, ha retirado la pieza, la metió en el binder, no tiene contacto nunca con la parte líquida incluso de limpieza, ha sintetizado, etc. ¿Vale? Los materiales se cargan y se descargan en aproximadamente un minuto. Estamos hablando de que las tecnologías actuales de fabricación por láser puedes tener desde 2 días de tiempo para cambiar de material o máquinas dedicadas con un material porque ni se lo plantean, ves el cambio. Aquí ves el cambio es tan simple como lo haríamos con una máquina de FDM. Podemos cambiar de un acero inoxidable a un cromo, a un cobre, Inconel, en breve titanio, acero de herramienta directamente, ¿vale? Estas serían las dimensiones de trabajo que tendría, 30 centímetros por 20 y por 20 en Z, una altura de capa de 50 micras, ¿vale? Y un tiempo de impresión exactamente igual que el que tendríamos con las máquinas de FDM que conocemos ahora mismo, igual que las de Fortus, que tenemos de unos 16 centímetros cúbicos por hora en la estudio, en la máquina que está pensado para hacer prototipos o para hacer series pequeñas, ¿vale? Una idea es que cuando estamos en un estado de green part, cuando todavía la pieza no se ha sintetizado, se puede procesar, podemos lijarla, podemos darle un acabado mejor que después en el resultado final de la pieza pues estará mejorado. Si hablamos de un prototipo puede ser soportable, ¿eh? No nos importa excesivamente quizás ahí el tema de las medidas o las tolerancias, simplemente lo que queremos es darle una apariencia mejor, ¿eh? Luego lo llevaríamos al horno. En todo esto que os estoy comentando tan rápidamente hay más de 130 patentes, ¿eh? Tanto en la cerámica, en el binder, en el proceso de limpieza y en el horno, ¿vale? Y algo muy importante es que
para trabajar correctamente en este ámbito, si fuéramos una empresa de MIM, tenemos que tener personas con mucho conocimiento en el área de diseño, en el del molde, el material, el horno, el de binding. Son personas, además, con roles muy diferenciados. Este sistema dispone de un software en la nube del cual te lleva por todo el camino sin necesidad de tener conocimiento. La idea es que tú lo que decides es qué pieza quieres fabricar. El sistema programa cada uno de los componentes de manera automática, sabiendo que, por ejemplo, según el espesor de la pieza de metal, cuál es el tiempo de binding que tiene que hacer, el tipo de binding y en el horno el tiempo y la curva de calentamiento. Estamos hablando de un horno que puede llegar a alcanzar 1400 grados y los tiempos de sinterizado, pues no sé si estáis familiarizados, pero la pieza que os he dejado por aquí, pues la pieza esa tarda en fabricarse 7 horas y el tiempo de sinterizado puede ser entre 13 y 15 horas. ¿Vale? Es así pues, el mundo, digamos, de la fabricación de metal. Aquí tenéis unos ejemplos de lo que serían dos piezas hechas de manera separada, pues cuál sería su relación, su funcionalidad, o un ejemplo de Caterpillar, una pieza de fundición y la pieza impresa. ¿Vale? El tipo o el volumen de materiales es muy, muy grande. Inicialmente van a empezar con 7 materiales, a lo largo del próximo año habrá 30, pero pensar que es MIM. En el mundo del MIM hay más de 200 materiales que tienen ya sus hojas técnicas, se sabe mucho de ello. Lo que van a hacer es ir preparando la materia o los materiales en función de la demanda que haya. No necesariamente todos los materiales van a tener que estar disponibles, sino aquellos que tengan sentido. De momento han identificado una serie de aceros inoxidables, como os digo, acero de herramienta, cromo molibdeno, cobre, Inconel o cobar. Cada uno de ellos está utilizado de una manera más o menos en entornos o aeronáutico o alimentario o en utillajes, etcétera, ¿vale? Y fijaros un poco la diferencia, y Luis nos comentaba antes, ¿no? A la izquierda serían los sistemas tradicionales o los que existen ahora de fabricación por aditivo, como tenemos las piezas que se han fabricado por fundido de láser, por ejemplo, donde hemos tenido que diseñar los soportes, donde todo eso está soldado a la base. Hay que encontrar una manera ahora de poder eliminar eso mecanizando o por hilo. Todo ese contexto de diseño que puede ser tan o mayor que el propio diseño de la pieza, en otro lado diseñamos la pieza, fabricamos, eliminamos el soporte y ya está. ¿Vale? Y el soporte lo va a crear automáticamente por nosotros. Un workflow controlado por software y esa es la idea. El sistema, todo el sistema, tanto impresora, de binder, horno, instalación, formación, en ese contexto. ¿Vale? Pero esto no es más que el principio. Solo es la primera fase del plan, impresora de acceso al mundo del metal. Para el próximo año dispondrán, y en el Formnext, en noviembre, en Frankfurt, presentarán ya funcionando la beta de la máquina de producción. Y esto es producción. Y ahora vais a ver un poco las cifras y con todo esto van a cambiar las reglas del juego. Estamos hablando de una impresora que es 100 veces más rápido de lo que conocemos hasta ahora en el mundo de la fabricación aditiva por metal, 100 veces, y el costo es 20 veces menor. ¿Vale? Es una tecnología patentada por ellos que se llama Single Pass Jetting, luego lo podéis ver, y aquí estamos hablando de una resolución de 50 micras en voxels, es decir, 50 micras en los 3 ejes. No existe el concepto de capa al uso, sino que es polvo de metal con una resina y es 50 micras la resolución que pueden conseguir. Metal 3D printing could change much of the world around us if it was fast enough and cheap enough for mass production. Introducing the Production System, powered by single-pass jetting. At up to 100 times faster than laser-based systems, it's the first metal 3D printing solution for mass production. It works by combining 2 powder spreaders and 1 print unit into a single-pass system to both spread metal powder and print. Unlike existing metal 3D printing, there is no wasted motion with single-pass jetting. A single pass starts in the powder spreader, where a metering system deposits metal powder, and a compacting system forms a layer, as thin as a human hair.
The print bar follows, jetting droplets of a binding agent. Millions are jetted per second, binding metal powder to form high-resolution layers. Anti-sintering agents are then deposited, making it possible for supports to fall off after sintering, saving hours of post-processing. Once the layer is dried, the process repeats itself. Single-pass jetting is bidirectional. We combined all the necessary steps for printing into a single pass, so that whenever there is movement, there is printing. This makes it possible to print parts in minutes instead of hours. Once printed, the brown parts are densified in a microwave-enhanced furnace. It combines conventional heating with microwaves to speed up sintering. A closed-loop thermal control system regulates temperatures in real time as parts are heated to just below their melting point. Binder is removed and metal particles are fused to form a dense solid. The production system is cloud-connected. Sophisticated software manages the entire workflow with profiles that are tuned to every build and material, from the printer to the furnace, delivering dense metal parts. The result is sheer throughput. In the time it takes laser-based processes to produce just 12 impellers, Desktop Metal's single-pass jetting technology would have produced over 500. To date, metal 3D printing has been too expensive and too slow to change the world around us. At up to 100 times faster than existing technologies, the production system unlocks the cost per part needed for mass production. For the first time, it's possible to go to market with metal 3D printing. Así es, y es la manera que funciona. Está en beta ahora mismo, ha sufrido modificaciones debido a ciertas peticiones que han hecho gente de General Electric. De hecho, nos ha crecido algo a lo largo porque están incorporando una serie de sistemas de control dimensional durante el proceso de fabricación, peticiones que vienen pues un poco al sector hacia el que se va a dirigir, que es la fabricación en masa. Fijaros la tabla, en la parte de arriba tendríamos el coste que tendrían los sistemas tradicionales de fabricación de esta misma pieza. En rojo, el coste fijo estable por lo que es el sistema de producción. La fundición tendría que hacer 100.000 piezas para poder igualar el punto, digamos, de inflexión. Hasta 100.000 piezas, este sistema sería más barato en la fabricación que la fundición. Estamos pues, hablando de un material o de materiales muy conocidos como es MIM. Hay acceso a él desde hace muchísimos años y eso va a originar también que el costo de material propiamente se vaya a reducir de manera notable frente a los costos que conocemos ahora. A la izquierda, un ejemplo de lo que nos comentaba antes pues Luis, cuál es el escenario de trabajo típico en las máquinas SLM, etcétera, el sintetizado de láser, donde tenemos que compactar por láser el polvo de metal para dar forma, junto con los soportes, etcétera. A la derecha, como en ese cubo de material podemos hacer un nesting tridimensional de las piezas y fabricar todas de vez. Y como veis, pueden ser absolutamente diferentes unas de otras, ¿vale? Este sería el entorno de trabajo actual de las máquinas de sintetizado por láser, el nuevo concepto. Estamos pasando de fabricaciones pues, de 768 pulgadas cúbicas por día a con 3 máquinas y sus hornos de sintetizado correspondientes, pues trabajando 24/7, 30.000 pulgadas cúbicas por día de material fabricado. Estará disponible esto a lo largo del 2018 para las primeras, los early customers que llaman ellos, aunque a nosotros no nos llegará esta tecnología hasta el 2019. En definitiva, 2 tecnologías que van a permitir, por un lado, de manera inicial, acceder al mundo de la fabricación de metal en un entorno de oficina de una manera temprana,
para mediados del próximo año, junio, dispondremos ya de las máquinas, aunque en Estados Unidos se están entregando ya, tienen que pasar por una serie de certificaciones, etcétera. Hay una lista de producción ya, hay muchos pedidos y bueno, pues eso se irá acumulando. Si os anticipo, si alguien estuviera más interesado, que se pueda hacer reservas, se puede hablar de ese tema. En Estados Unidos lo han puesto en marcha y las cifras que ahora superaban ya las 300 máquinas para entregar de la impresora desktop y ya había 15 de producción reservadas. Algunas compañías son españolas ya, que han hecho las reservas de las 2 máquinas. Resumiendo, entorno de prototipado, volúmenes pequeños, tecnología basada en un concepto que llaman, en vez de FDM, BMD, Bone Metal Deposition. En el otro lado, mass production y single pass jetting como concepto y de tecnología patentada para la fabricación, por vez primera, fabricación de producción de piezas metálicas por impresión 3D.